Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El pasado domingo, la Fuerza Nacional Progresista celebró su 15ª convención extraordinaria en el Club Mauricio Báez. Para mí fue una experiencia conmovedora, porque 30 años atrás, es decir, en 1986, hicimos nosotros un acto formidable como Fuerza Nacional Progresista, que recuerdo fue engalanado por la participación del conjunto 440 y la generosidad de Juan Luis y de Maridalia y de los demás consintió ir y amenizar nuestro acto hermosísimo. Era predominantemente campesino, social agrario, muy disciplinado, excelente. Sus discursos fueron magníficos. De consiguiente, cuando 30 años después vuelvo al Mauricio con la Fuerza Nacional Progresista, podrán ustedes imaginarse cuántos recuerdos pasaron por mi mente. En el momento en que entregábamos placas a las familias de hombres valiosos de la Fuerza Nacional Progresista que hemos perdido recientemente, como Rafael Minaya, Mañeco, Justo Marte, Juan Berroa, cuando pensamos en José Najib Chabebe, cuando pensamos en eso y entregábamos las placas. El doctor Manuel Charles, yo pensaba en mis muertos del origen, en Luis Estrella, en Marisa, su esposa, en Luis Vargas, en tanta gente, en Mario Rodríguez, valiosísima de la fuerza que hemos perdido. Pero, naturalmente, para mí la experiencia resultó grata, en el sentido de que por encima de la pena, la nostalgia de esas cosas que he hablado, se estaba produciendo un acto vigoroso, un acto muy prometedor, muy significativo. ¿Por qué? Porque la fuerza estaba acompañada de mucha gente valiosa, proveniente del litoral del Polo Soberano, para participar, incluso con discursos importantes. Y eso, sumado al hecho de que mis dos hijos, Pelegrín como candidato presidencial, Vinicio como candidato a senador por el de la República, pero por la circunscripción 1 del distrito, por el Distrito Nacional, perdón, a mí me producía un efecto muy especial. Tanto así que decidí no hablar. Al final, que me tocaban palabras. El acto se había hecho largo, estábamos cumpliendo con el trámite de la cuestión de las candidaturas y los discursos fueron magníficos. Y yo quise darle concreción a esa decisión que hace tiempo tomé, del relevo generacional. Hablaron los jóvenes, habló una jovencita de Romana que yo llamo mi oradora, Níquel Báez, magnífico, el acto fue precioso. Ahora bien, esa Fuerza Nacional Progresista, cuando yo la pienso, y entiendo que cuando ustedes lleguen a conocerla en su historia, se van a dar cuenta y van a admitir que ha sido un mecanismo interesante, un instrumento interesante del país. Nosotros en el principio dijimos, seremos fuerza de testimonio y de eventual relevo, de futuro relevo. Estaban vivos
los grandes líderes nacionales que ocupaban los espacios, por una actitud realista de mi parte, desde el discurso de la fundación, dijimos, seremos pequeños, mientras estén esos espacios ocupados por esos próceres, pero seremos una fuerza de testimonio. Los primeros 6 años, hasta 1986, fueron profundamente social agrarios. Fue el trabajo del campo que a mí me apasiona y me domina. Después me fui comprometiendo en los otros temas del partido. Luchar contra la corrupción, lo probamos. Luchar contra el crimen organizado y la droga, lo probamos. Mantener un discurso vigilante, activo, lúcido en cuanto a los peligros nacionales, a la eventual pérdida de soberanía, lo probamos. Tanto que el pacto del 95, la nación y los partidos, en mi conferencia, resultó diseñado, señalando incluso a Leonel Fernández como el candidato para el 1996 adecuado, y oponérselo a la moción de poder que el poder extranjero había peleado en la crisis del 94 en forma agresiva, desconsiderando la Constitución y haciendo un trabajo de colonia. Redujeron el término presidencial porque entendían que era un simple trámite y que el que se beneficiaba de aquellos 2 años se podía morir al día siguiente, que era Joaquín Balaguer. Yo detecté el patriotismo de Juan Bosch, el patriotismo de Balaguer van a confluir, van a impedir que el poder extranjero se salga con las suyas, que es la fusión de la República Dominicana en un Estado binacional, un esperpento, con el vecino Estado colapsado, narcoestado de Haití. Efectivamente, así se produjo. Lo que indica que la fuerza fue muy sensible y decisiva en esas coyunturas. Naturalmente, al llegar al domingo 6 de marzo y sentir hablar José Alberto Ortiz Beltrán, un joven abogado interesantísimo, orador interesante, culto, versado, comprometido en la causa de Dios. Yo decía, Dios mío, qué satisfacción siento. Sigue siendo la fuerza un instrumento al servicio del pueblo. Ya oponiéndonos radicalmente a todas las aberraciones que han sobrevenido. El partido de Don Juan, lamentablemente, desnaturalizado, desordenado, pactando con lo que Don Juan había dictado como una especie de, si se quiere, de dogma, el camino malo, porque fue la expresión de Don Juan. El doctor Balaguer lo que hizo fue agregarse y comentar esa versión de su amigo, el profesor Juan Bosch. El camino malo, rehabilitado en un pacto donde lo morado es blanco, lo blanco es morado, y no se sabe, en una especie de manicomio que han montado, qué es lo que le están ofreciendo al país. Todo montado en una odiosa experiencia de reelección profundamente ilegítima, porque se logró a base de soborno, de compra, reelección por reelección. Todos lo sabemos. En esas condiciones, cuando la Fuerza Nacional Progresista oye los discursos y observa la muchedumbre y la cantidad de juventudes y la gente comprometida, pueden ustedes imaginarse cuál era la causa de mi alegría. De todos esos discursos, todos interesantísimos, yo consideré que era necesario espigar el de Pelegrín,
que es nuestro candidato presidencial. Es nuestra oferta al país en estos momentos de terribles peligros. Y dije, tanto para los compatriotas y hermanos de la República que no lo hayan oído, como para los residentes en el exterior, particularmente en la costa este de Estados Unidos. Es bueno que oigan a Pelegrín. Un discurso mundioso, serio, que define claramente qué es la Fuerza Nacional Progresista convocando al pueblo soberano, cuáles son los peligros. Atiéndanlo, por favor. Pongan caso a lo que este hombre joven, un hombre de muchas condiciones, que no está ahí por ser mismo, sino por altísimos méritos propios, le decía a la muchedumbre allí congregada y claro, a su pueblo. Oigamos a Pelegrín. Doctor Marino Vinicio Castillo, presidente y líder de la Fuerza Nacional Progresista. Señores, miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional de nuestra organización, integrantes del Polo Soberano, señores y señoras delegadas y candidatos y candidatas, ingeniero Luis Augusto Cabrera y Raimundo Hernández del movimiento cristiano Juntos Somos Más, que nos acompañan en el día de hoy. Hermanos y hermanas progresistas, compatriotas todos, hoy los que integramos el Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista celebramos otra importante asamblea que nos prepara para la gran cita con la historia. En esa cita del 15 de mayo, el pueblo soberano tendrá la oportunidad de darle al presidente que le gustan las visitas sorpresas una sorpresa soberana. El pueblo ejerciendo su soberanía, que es la fuerza más formidable, liberado de las coyundas impuestas por las cúpulas de la partidocracia, con la gracia de Dios, le propinará una derrota contundente a ese proyecto continuista, antidemocrático, arrogante, cuestionable en todos los sentidos, montado sobre un pasto nefando de reelección por reelección, que le dio un golpe a la Constitución de la República y ha desquiciado el sistema de partidos. Es necesario que todos salgamos de aquí con la determinación de luchar sin descanso y valor por el triunfo, porque ese triunfo no es un triunfo electoral cualquiera, es en un proceso electoral ordinario, no es un triunfo de un partido, será el triunfo para defender la patria y sus valores, que están amenazados como nunca antes desde que se fundó la República. Será el triunfo de la fe, de la esperanza y del amor a la dominicanidad. Será el triunfo, y esto es muy importante,
será el triunfo que va a mandar un mensaje poderoso al mundo, que aquí, en esta isla de Santo Domingo, en esta República Dominicana, hay un pueblo que se respeta y exige respeto. Es bueno que todos tengamos bien presente, con confianza inconmovible, que en esta hora de serias definiciones debemos darle al pueblo el instrumento de lucha, porque es él quien debe decidir su destino, no la jefatura de los grandes partidos descompuestos, ni los grupos oligárquicos, ni los intelectuales degradados, ni mucho menos las embajadas extranjeras de potencias, por poderosas que sean. Gritemos a voz en cuello que el pueblo es el soberano. Vamos a decirlo, el pueblo es el soberano, para que lo oigan bien, que el pueblo es el que decide, que el pueblo es el que decide, porque es solo con el pueblo, siendo su vanguardia y sus guías, que podremos derrotar a los traidores que conspiran sin cesar contra su autodeterminación, contra su identidad e incluso contra su integridad territorial y su integridad moral. Compatriotas, hermanos progresistas, sigamos movilizando a las fuerzas profundas, vitales, determinantes del país nacional. Sigamos convocando a las reservas morales, patrióticas, comunitarias, que son muchas, para que rescaten la nación de Duarte, Sánchez y Mella del infierno en que la han colocado la incapacidad, la irresponsabilidad, la inconsciencia, la cobardía, la vacilación, las corruptelas, las complicidades que campean en muchos sectores de las clases dirigentes, en especial en la clase política, en el gobierno de Danilo Medina y también en una oposición que asume la misma agenda de entreguismo y perdición. El voto azul 10 de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano es un voto cargado de significados, es un voto poderoso y único, es el voto para la defensa de la patria y sus valores. Y es por eso que nos temen. Es por eso que maniobran en las sombras, para que el pueblo solo tenga para escoger un menú de opciones electorales cerradas e impuestas, donde todos representan en lo esencial la misma agenda, con políticos domesticados que son muchachos de mandado de las oligarquías y los poderes extranjeros, y en los que falta el compromiso sincero de vida, de jugarse el todo por el todo, por la patria y sus valores.
nadie debe tener dudas que votando Azul 10 se está votando por la construcción de un muro fronterizo para la defensa de la patria. Que ha de ser el símbolo de un cambio profundo en la política exterior e interior de la República para enfrentar su mayor y más complejo problema, el estado fallido de Haití, frente al cual la comunidad internacional no asume sus responsabilidades y en cambio se afana por buscar una solución, entre comillas, en nuestro país, cosa que nunca permitiremos. Ese voto Azul 10 a la vez representa el mandato a rescatar y convertir la región fronteriza y sus abundantes riquezas en un espacio de oportunidades y prosperidad para los dominicanos. En un mandato a garantizar que los empleos de la economía sean con preferencia para los dominicanos, aplicando cabalmente la regla del 80-20, para que nunca los dominicanos se sientan discriminados en su propio país y por sus propias autoridades. El voto Azul 10 es un voto para frenar y racionalizar el proceso de endeudamiento que ha ido demasiado lejos, ya que representa el 48.5% del Producto Interno Bruto, con una deuda que ha crecido 8.6 veces desde el año 2000 y que ahora solo el pago del servicio de dicha deuda representa en pesos, oigan esto, una suma 23 veces mayor de lo que se pagaba en ese año. Sin embargo, nuestra economía, que crece todos los años con grandes fanfarrias gubernamentales, tiene unas bases muy débiles, porque en vez de producir bienes y servicios de calidad exportables, en vez de integrarnos hacia adentro en un proyecto nacional para ser exitoso en integración hacia afuera, estamos estimulando un esquema de rentas, o peor aún, de economía canalla, en la que el lavado de activos criminales es un factor incidente. El voto Azul 10 es un voto por una política de seguridad integral, fuerte y eficaz. Sin seguridad no hay verdadera libertad. Aquí falta voluntad política y a nosotros nos sobra. Reformaremos a fondo la policía, el Ministerio Público y el Código Procesal Penal. Protegeremos como se debe al pueblo. No le daremos tregua al crimen. Lo combatiremos con energía y valor. Ni los ciudadanos deben encerrarse en sus casas por temor, ni las cárceles deben seguir siendo un centro de mando y control, un call center criminal desde donde opera el crimen organizado y común. El que está preso tiene que estar preso.
El voto azul 10 es un voto de respaldo a un programa formidable de cambios de verdad para que el sistema político no siga repartiendo como favores lo que tiene que garantizar como derechos, para que no se siga explotando y manipulando las necesidades de la gente con las técnicas de los Joao Santana que hay en el mundo, para que la política de lo mío, que empobrece y atrasa, sea superada por la política de lo nuestro, que nos acerca y mejora. Aquí debemos estar claros que hacemos una política de servicio y compromiso, no de jefatura ni de ostentación. Que los grandes problemas colectivos, como son los de la energía y el agua, deben tener soluciones estratégicas, colectivas y eficientes, no parches o soluciones irracionales. Y sobre todo, que las riquezas de la nación, porque esta nación nuestra es un mini continente, bendecido de muchas maneras por la gracia de Dios, que esas riquezas deben estar al servicio del pueblo dominicano y de las comunidades que las integran. Y el bienestar de la gente, pone todo de corazón. Pelegrín, presidente. Presidente, Pelegrín, 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 presidente. Un voto por Pelegrín es un voto por la patria, la decisión más sensata de mi gente y mi país. Pelegrín, presidente, Pelegrín, presidente, Pelegrín, presidente, Pelegrín, presidente. El voto azul 10 es un voto para dar más libertad efectiva a los dominicanos, con más y mejores conocimientos y trabajos dignos y estables, con la propiedad titulada y el crédito, con impuestos equitativos y las regulaciones racionales, con la lucha por más libertad económica, contra los monopolios y los oligopolios, que son los que provocan con el apoyo o la tolerancia de autoridades corruptas una concentración escandalosa de la riqueza nacional en manos de minorías que además hacen una ostentación afrentosa de modelos de vida propios del primer mundo. El presidente Medina anunció su compromiso con la República Digital, y a él y a los suyos debemos decirle que en el caso nuestro ese compromiso es viejo y no de campaña. Desde 1998 eliminamos los impuestos y el arancel a las computadoras. Desde ese entonces hemos venido abogando por un Internet como bien público de carácter universal, libre de impuestos, un Internet 2 para las universidades, donde estudia nuestra juventud, la computadora para cada joven. Fue un proyecto que trajimos nosotros originalmente al país en el año 2006. La difusión de la cultura del software libre y mejor conectividad local e internacional. El voto azul 10 es un voto claro, de mandato para la defensa de la vida desde la concepción, la protección de la vida
y la institución matrimonial de un hombre y una mujer, el cuidado de la libertad religiosa y los valores cristianos de una nación que nació bajo la advocación de la Santísima Trinidad, enarbolando el lema sacrosanto de Dios, patria y libertad. Los que quieran eso, los que quieren defender eso, que voten azul 10. De la nación y el bienestar de la gente, por eso de corazón. Pelegrín, presidente. Presidente, Pelegrín, 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 presidente. Está bueno el merenguito y lo vamos a bailar mucho, porque el merengue va a ser restaurado en la vida de República Dominicana. Por Pelegrín es un voto por la patria. El voto azul 10 es un voto para unificar las políticas públicas y sociales en la familia y crear el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social, que es una propuesta que han formulado en forma conjunta tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas. Nosotros asumimos ese compromiso, pero también, como expresó mi hermano Vinicio, también ese es un voto de rechazo, del rechazo más rotundo a los embajadores extranjeros de potencias como Estados Unidos, que quieren imponer como procónsules imperiales una agenda antivida, antifamilia, anticristiana, antinacional y desde luego antinatural. Pero también ese voto azul 10 es el rechazo a élites políticas e intelectuales, a élites económicas desnacionalizadas que los respaldan en esa agenda que, lejos de ser expresión de progresismo, son señal de decadencia y sobre todo de arrogante soberbia. He dicho y lo quiero repetir aquí: la agresividad del embajador activista de los Estados Unidos impulsando la agenda LGBT resulta directamente proporcional a la pusilanimidad que muestra nuestra clase política en el gobierno y en la oposición. En el polo soberano y la Fuerza Nacional Progresista no hay doblez ni ambigüedad. Hay en cambio una política muy clara y firme. Somos un libro abierto y previsible. Estamos probados en muchos sentidos y en muchas luchas, como bien recordaba nuestro secretario general, José Ricardo Taveras. Aquí no tenemos temor de expresar lo que sentimos y pensamos hacer con el mandato que nos dé el pueblo, porque apreciamos la libertad y luchamos por ella. Queremos la confianza del pueblo, pero también tenemos confianza en el pueblo dominicano.
Pero sobre todo, creemos profundamente en ese Dios que lo creó como nación y que en su providencia infinita siempre nos ha acompañado, que nunca nos deja solo en las tribulaciones, aún sea frente a enemigos muy poderosos. En esta ocasión se está manifestando la providencia de Dios en la lucha del pueblo dominicano, del Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista. En el Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista hay voluntad política, capacidad de trabajo, integridad y desprendimiento, visión de nación y experiencia de Estado para darle a la República el gobierno de unidad nacional más allá de los partidos, el gobierno de unidad nacional que la República necesita, que necesita con urgencia en los próximos años para sortear los peligros que enfrenta y abrir horizontes de verdadera libertad, de justicia para todos, de prosperidad compartida, de felicidad general, de respeto y exaltación de nuestra identidad histórica cultural, de afirmación de nuestra voluntad de seguir siendo dominicanos en tierra dominicana. Esta lucha es para hombres y mujeres con fe grande y corazón patriota. Fe grande y corazón patriota que tuvieron los trinitarios y los restauradores. Fe grande y corazón patriota que tuvieron todos aquellos que en cada generación cumplieron con el deber supremo de luchar por la patria y sus valores. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria, libertad. Al oír ustedes ese discurso comprenderán mejor lo que dijera al principio. La alegría en medio de aquellas reminiscencias nostálgicas de la fundación y de los primeros años, la alegría de hoy, porque se me ha redoblado la fe en nuestro papel como partido político. Hemos hecho un servicio totalmente de entrega y compromiso a la suerte nacional. Y yo a veces tengo que hacer un esfuerzo para no perder la serenidad cuando me entero de tantas majaderías, de tantas infamias pagadas que se viven esparciendo contra el papel y el trabajo nuestro. Ahora han sacado algunos de esos maledicentes que nosotros estamos improvisando a Dios, que nosotros estamos invocando a Dios ahora porque creemos que políticamente nos conviene. Y yo digo, basta oír el himno nuestro, cómo termina, y se escribió hace 36 años, con la fuerza del pueblo en el puño y en el alma la fuerza de Dios. A petición nuestra, un distinguido y queridísimo amigo, ya desaparecido, Ramón Díaz, le pedimos, además del arado, del hombre del campo, Dios no puede estar ausente.
jamás ausente el Señor. Pero lo que ocurre es que son tan graves los peligros y el gobierno ha ido tan lejos en la entrega de la soberanía, en la liquidación nacional, que ellos, a través de su máquina de fango, de ese extenso alquiler que tienen de conciencias, están espantados. Ellos le están comenzando a temer a la Fuerza Nacional Progresista, no como Fuerza Nacional Progresista, porque eso la pueden ellos aplastar, como se jactan de decir, con sus recursos, no importa su índole, que no la quiero comentar de momento. No es la Fuerza Nacional Progresista. Le están comenzando a temer a sus propios hechos. La gente del apoyo a la política pro aborto, la que confunde el colon con el útero, la que no tiene la más mínima idea de lo que es el bien jurídico de la vida, protegido desde la concepción por nuestra Constitución, está inquieta, irritada, son unos atrasados. Nos van a considerar en el medioevo porque no aprobamos la matanza de inocentes, de los más indefensos. La gente del matrimonio gay, contrariando toda la versión fundamental del libro acerca de cómo concibiera el Señor el matrimonio entre el hombre y la mujer, están inquietos e irritados y han suscitado una serie de escándalos a través de su activista fundamental, que es el embajador de Estados Unidos, y se comete el error de escribirle al presidente Obama para ver que si este lo sustituye. No, a quien hay que no escribirle, sino sancionarlo en las elecciones, es a Danilo Medina, que fue el que otorgó el placer, a pesar de las advertencias que el pueblo evangélico le hizo, de que ese era un activista de la disolución de todas esas fuertes columnas de costumbres, de fe cristiana del pueblo nuestro, un principio de disolución de la familia. Entonces a nosotros nos quieren menospreciar. Nos pueden menospreciar, siempre lo han hecho. Excepto gente como Don Juan, que el día que firmáramos el pacto en el 93, dijera pequeña pero grande en el patriotismo. O como la del propio doctor Peña Gómez, después de su derrota en el 94, admitiéndole al mundo, nos combatió una fuerza pequeña pero aguerrida. Esta es la Fuerza Nacional Progresista. No tienen recursos. Claro que tenemos recursos sobrados. Económicos no. Si tuviéramos recursos económicos abundantes, yo estaría muy desagradado, porque ordinariamente provienen de litorales pecaminosos. Y sabemos todos de dónde provienen. Los recursos nuestros son morales. Los recursos nuestros, como están al servicio de una gran causa nacional, que es la pérdida total de soberanía, de autodeterminación, de integridad territorial, porque eso es lo que el gobierno nacional ha consentido y ha hecho. Los recursos nuestros son más potentes que los propios recursos económicos ordinarios. Por eso, al hacer ese evento, yo repito, me sentí muy satisfecho y pienso que el país está viendo en nosotros un simple instrumento de su inconformidad, un instrumento que lo puede llevar a una condición favorable para reprender a quienes le han traicionado.
A veces me dicen, pero bueno, ¿y de dónde sacan ustedes? Ustedes no ven esas caravanas, ustedes no ven esos cientos de miles de vallas. Ustedes no advierten el poder de ese dinero del peculado y de la droga que es dominante en las campañas políticas. Sí, lo vemos todo, excepto que en estas elecciones se estableció un patíbulo para sacrificar a un pueblo. Y el pueblo, ese instinto de conservación supremo que tiene, con la ayuda de Dios, puede organizar la resistencia. Por eso nosotros estamos animados, con la ventaja inmensa de que cuando se nos dice se van a quedar pequeños, son muy pobres, nosotros decimos sí, nada más es más pobre que nosotros el pueblo al cual defendemos. Es verdad, nos podemos quedar pequeños si el pueblo decide dejarnos pequeños y se suicida. Pero si el pueblo quiere revivir, si el pueblo quiere rectificar tantos errores espantosos cometidos contra su suerte, nosotros hemos cumplido con el deber de ofrecerle los medios. Por eso hemos convocado fuerzas sociales y políticas en el Polo Soberano. Vengan, únanse, vengan. Aquí están los nichos, participen, que la situación es terriblemente desesperada, porque la geopolítica, el narcotráfico internacional, el alto empresariado de Haití se ha asociado con el alto empresariado nuestro y están preparándonos para la liquidación final, que tomará X tiempo. El año que viene lo van a reservar para fabricar 2 millones de nuevos dominicanos con cédulas falsas. Por eso han estado violentando la composición de la Junta Central Electoral. Ya aprobaron la capacidad y el atrevimiento y la temeridad para desconocer la Constitución. ¿A qué le va a saber esa gente falsificar 2 millones de dominicanos y crear una fuerza política con una minoría étnica, pero una fuerza política que va a ser dominante en el 20, del 20 en adelante? El presidente de la República dice en su viaje a San Juan: yo no me sentí profeta en mi tierra, pero me sentí un rey. Claro, es posible que él esté imaginando que es un rey, pero Dios es el encargado de destronar los reyes. Y en esta situación, el que está para sacrificio es el pueblo. No la oportunidad y la ventaja de un grupo político, no. ¿Qué puede ocurrir? Nosotros estamos cumpliendo nuestro deber, pero ya estamos viendo los presagios terribles. Si en ocasión de las investigaciones que se están haciendo en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos, se determina que la planta de Catalina fue ocasión para un fraude descomunal con un sobreprecio de $1.000 millones a cargo de la empresa Odebrecht, cuyo presidente acaba de ser condenado a 20 años. Si este se decide a negociar y dice cuánto pagó de soborno, estaríamos en condiciones de decirle al pueblo: helo ahí. Es a esto que nos hemos estado refiriendo. Se ha consentido todo en la soberanía, en la destrucción de la familia, porque se tienen pesadas, muy pesadas responsabilidades, que no tienen que ser necesariamente personales, pueden ser grupales. Desgraciadamente estamos viendo un hombre de la brillantez y de la importancia,
de Lula para prisión. Pero alguien me dice, no, el problema es que los fiscales tienen sobre los hijos, sobre la familia, pruebas abundantes. No es él tanto. Digo, ay Dios. El mismo hombre que dirigió aquella política de Dilma Rousseff en el antes y el después, Joan Santana, vino aquí y dirigió el antes y después entre Danilo Medina y Leonel Fernández y ha llevado ese partido donde lo ha llevado a ese desastre de desorganización y está listo para cualquier cosa. Todo eso está gravitando alrededor de este terrible experimento de la geopolítica que está jugando o quiere jugar en los dos lados de la cancha, excepto el polo soberano y la Fuerza Nacional Progresista, que no pueden comprar ni intimidar, que cree que Dios estará con nosotros cuanto más terribles y oscuros sean los momentos y las circunstancias. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable a las 11 de la mañana de domingo. Domingo a las 8 de la mañana Telefuturo Canal 23. Domingo 9 de la mañana TV Plata, Puerto Plata. Domingo 10 de la mañana Musavisión Canal 10. Domingo 11 de la mañana Canal 8 Montecristi, Cablevisión. Domingo 11 de la mañana Canal 11 Telecable Sabaneta. Domingo 11 de la mañana Unicomunicación Constanza. Teleimpacto Canales 22 y 52. Domingo a las 12 y 8 de la noche. De domingo y lunes 8 de la noche. Domingo 12 del mediodía, Cinevisión, 2:30 de la tarde, Cinevisión, Canal 19. Domingo 12 del mediodía, Telenor San Francisco de Macorís, y 6 de la tarde. Domingo 6 de la tarde, Teleuniverso, Canal 29. Domingo 7 de la noche, Telecanal 51 desde el municipio Santo Domingo Este. Domingo 9 de la noche, Teleimpacto, 8 de la noche, canales 22 y 52, CS Visión, Canal 18 y Güey, Puerto TV, canales 3 y 12 de la Romana. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega.